La Iglesia Católica celebra el mes de las misiones en octubre, puesto que fue en este mes que se descubrió el continente americano, comenzando y haciendo historia con la evangelización. Durante este mes hace despertar el espíritu misionero en los fieles, con gestos de solidaridad hacia los misioneros que entregan sus vidas por el anuncio del Evangelio en el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y bienvenidos una vez más a mi canal y espacio de podcast. La mayoría de las personas que son católicos saben qué significa ser un misionero o misionera, pero también que durante este mes debemos de resaltar el tema de las misiones. Sobre eso se basará el tema de este episodio nuevo del podcast, de saber lo más importante acerca de las misiones, como por ejemplo, ¿qué es ser un misionero o misionera? Y lo que vamos a resaltar más en este tema, conocer a algunos santos de la Iglesia Católica que los consideran misioneros con el objetivo de aprender, reflexionar y poder encontrar la inspiración en ellos. Comencemos con este nuevo episodio. Les recomiendo que pongan mucha atención. En octubre, la Iglesia se dedica a promover las misiones en todo el mundo. Su origen se basa en el descubrimiento del continente americano, el cual fue un día 12 de octubre del año 1492, conocido también como el Día de la Raza, en donde se recuerda la navegación y exploración del continente americano por Cristóbal Colón. Esto fue muy significativo para la Iglesia, pues se abrió un nuevo camino en la historia de la evangelización. También octubre sigue siendo un mes muy significativo para la Iglesia, ya que se celebra la festividad de Santa Teresita del Niño Jesús o de Lisieux, una de las doctoras de la Iglesia y patrona de las misiones. Durante este mes se incrementa la animación misionera en todos los fieles católicos, participando ya sea en la oración, el sacrificio y aportando ayudas económicas a favor de las misiones, con el fin de que el Evangelio se anuncie en todo el mundo. Debemos de recordar que los primeros misioneros que surgieron en este mundo fueron los discípulos de Jesús. Desde ahí se reconoció la palabra misión por el pasaje bíblico del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, que dice: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Cristo envía a sus discípulos a predicar en su nombre por cada uno de los rincones de la tierra. La palabra misión tiene también varios sentidos al momento de interpretarla. La podemos interpretar como trabajo, tarea, quehacer o cometido. A veces nosotros hemos llegado a pensar que los misioneros solamente son los sacerdotes, las religiosas y personas que están dentro de alguna congregación de la Iglesia Católica, ya que su vocación es interpretada como un llamamiento de Dios, con el objetivo de evangelizar a las personas. ¿Pero qué creen? No es así, y les explico. Es verdad que las congregaciones religiosas, órdenes, comunidades e instituciones que forman parte de la religión católica, su labor principal es evangelizar. Pero también todos los que somos fieles católicos estamos invitados a ser misioneros o misioneras. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esta labor? Fácil, comenzando con lo básico, por ejemplo, evangelizar, hablar sobre Dios y su palabra a nuestras familias, amigos y conocidos. Evangelizando también con el ejemplo, como ayudar a un amigo, a un familiar o persona que esté necesitado, se encuentre en una situación difícil, ya sea colaborando, dando algún buen consejo o haciendo oración. Y también compartiendo la palabra de Dios, especialmente con las personas que no creen. Pero antes de eso, debemos de conocer nuestra fe católica para responder a quienes la cuestionan.
encomendarnos al Espíritu Santo para elegir la forma y momentos precisos para hablar de Dios y aprovechar la oportunidad para ayudar a otros a valorar y defender su fe. Así es como todos llevamos a cabo lo que Jesús dejó o estableció a sus discípulos y nos convertimos en buenos misioneros. Adentrándonos en nuestro tema, conoceremos algunos santos considerados misioneros, ya que llevaron la palabra de Dios en sus actos y oraciones, así como trasladándose a cada uno de los rincones de la tierra. Comenzamos con una santa que mencioné al principio del episodio. Comenté que su festividad es cada 1 de octubre. Me refiero a Santa Teresita del Niño de Jesús o de Lisieux. Debemos de aclarar que existe otra Santa Teresa que también es doctora de la Iglesia y fue carmelita, pero la diferencia está en el apellido, ya que se llama Santa Teresa de Ávila. Esta aclaración la realicé con el motivo de no confundirlas. María Francisca Teresa, mejor conocida como Santa Teresita del Niño Jesús o de Lisieux, cuando cumplió 14 años sintió la experiencia de su conversión y un año después pidió entrar al convento con el permiso de su padre. Pero las monjas del convento y el obispo opinaron que debía esperar debido a su corta edad. Meses más tarde, fueron a Roma en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII. Al recibir la bendición del Papa, ella pidió si podía entrar en el convento a los 15 años. El Papa le respondió que si era la voluntad de Dios, así sería. En 1888 logró entrar al convento El Carmelo y profesó como religiosa el 8 de septiembre de 1890. Cumplió con todas las reglas, oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros. Santa Teresa padeció una larga enfermedad desde el otoño de 1538, pero a pesar de que su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante, era misionero. En su diario cuenta que ser misionera era su deseo y que quería hacerlo no solo por algunos años, sino para toda la vida, es más, hasta el fin del mundo. En una ocasión empezó a caminar por toda su habitación a pesar de los dolores que padecía por una enfermedad. Cuando le preguntaron la razón, dijo que ofrecía cada vuelta a Dios por la santidad de un misionero. Teresa fue hermana espiritual de diversos misioneros. Desde el monasterio los acompañaba con sus cartas, con la oración y ofreciendo por ellos continuos sacrificios. Así fue como su vida iluminó a muchos misioneros. Sin embargo, a menudo no fue entendida por las hermanas monjas. Obtuvo de ellas más espinas que rosas, pero aceptó todo con amor, con paciencia, ofreciendo junto a la enfermedad también las críticas y las incomprensiones, y lo hizo con toda alegría. Lo hizo por las necesidades de la Iglesia para que, como decía, se esparcieran rosas sobre todos, incluyendo a los más alejados. Ella falleció con tan solo 24 años de edad. Fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925. Se le presenta como una monja carmelita con un crucifijo y rosas en los brazos. Decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas. Fue nombrada por el Papa Pío XI como patrona de las misiones en 1927, a pesar de que ella nunca viajó fuera de su país. La vida de Santa Teresita nos enseña a servir a los demás con amor y perfección, viendo en ellos a Jesús. Toda su vida fue de servicio a los demás. Nos enseña que podemos vivir nuestro cielo en la tierra haciendo el bien a los que nos rodean, actuando con bondad siempre, buscando lo mejor para los demás. Esta es una manera de alcanzar el cielo. Santa Teresita es un ejemplo de inspiración para todos nosotros como fieles católicos. Como les estaba comentando anteriormente, ser misionero o misionera no se basa en salir de nuestra ciudad o país a evangelizar. Lo podemos hacer desde nuestra vida cotidiana, demostrando actos de amor hacia nuestro prójimo y orando por los misioneros que se trasladan de un lugar a otro, por nuestros sacerdotes, seminaristas, religiosas, novicias y especialmente por toda nuestra Iglesia católica. La oración siempre será un medio de comunicación de nosotros con Dios, o como lo decía Santa Teresita en una de sus frases célebres: para mí, orar consiste en elevar el corazón, en levantar los ojos al cielo, en manifestar mi gratitud y mi amor,
lo mismo en el gozo que en la prueba. El siguiente santo es también considerado por la Iglesia Católica como el patrono de los misioneros, ya que fue un evangelizador que logró convertir a muchos a la fe en innumerables pueblos en el continente asiático. Me refiero a San Francisco Javier. Francisco Javier nació en 1506 en España, cuando estudiaba en París. Se unió al grupo de San Ignacio. Francisco Javier, Ignacio de Loyola y otros 5 compañeros se consagraron a Dios, haciendo voto de absoluta pobreza, y se comprometieron a ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose a la total dependencia del Papa. Fue ordenado sacerdote en Roma en el año 1537 y se dedicó a obras de caridad. Francisco colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. A los 35 años de edad comenzó su gran aventura misionera. En 10 años recorrió India, Malasia, las Molucas y las Islas Salvajes, convirtiendo a muchos a la fe. Después de 4 años de actividad misionera en estas islas, separado del mundo civilizado, se embarcó hacia Japón, en donde formó el primer centro de cristianos entre inmensas dificultades. Es patrono de las misiones en Oriente y comparte el patronato universal de las misiones católicas junto con Santa Teresita del Niño de Jesús o de Lisieux. Fue canonizado el 12 de marzo de 1622 junto con San Ignacio de Loyola, Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús de Ávila y el santo de Madrid, San Isidro. Murió el año 1552 en la isla de Changchuan, a las puertas de China, consumido por la enfermedad y los trabajos. Fue nombrado patrón universal de las misiones por el Papa Pío X en 1904. Fue uno de los misioneros que abrió las puertas del lejano Oriente a la Iglesia. Para finalizar, vamos a conocer a otro santo considerado patrono de las misiones, el cual fue misionero en su vida. De hecho, se le conoce como apóstol del Nuevo Mundo. Me refiero a San Francisco Solano. San Francisco Solano fue un misionero franciscano llegado de España a América en tiempos virreinales. San Francisco Solano consagró su vida a la evangelización de los pueblos originarios del nuevo continente y al acompañamiento espiritual de quienes llegaron como él, con el deseo de compartir la buena noticia del Evangelio. Se dice que poseía una gran voz, un alma musical y gran elocuencia. También se destaca su habilidad para aprender las lenguas de los pueblos indígenas y que hizo muchas curaciones milagrosas. De hecho, es considerado taumaturgo, ya que poseía el carisma de hacer milagros por medio de su intercesión hacia Dios. Francisco Sánchez Solano Jiménez vivió entre los siglos XVI y XVII. Nació en 1549 en Montilla, Andalucía, España, en un hogar cristiano. Su primera formación académica la hizo con los jesuitas, pero ingresó en la orden franciscana. Al joven Francisco le atraía el espíritu de pobreza instaurado por el santo San Francisco de Asís. En 1570 hizo su profesión religiosa. Al poco tiempo fue enviado al convento sevillano de Nuestra Señora de Loreto, donde estudió filosofía y teología, y tuvo la posibilidad de desarrollar sus cualidades para la música y el canto. Francisco sabía tocar el rabel, que era un instrumento de cuerda frotada considerado como antecesor del violín, así como la guitarra. Fue ordenado sacerdote en 1576. En 1581 le fue encomendado el cargo de maestro de novicios. Años más tarde fue enviado a América en calidad de misionero. Recorrió las tierras de Sudamérica a lo largo de 20 años evangelizando sus pueblos. Emprendió un histórico viaje a pie desde Lima, Perú, hasta Tucumán, Argentina, que lo obligó a cruzar la cordillera de los Andes y a atravesar la meseta del Collao, Bolivia, y la Pampa, Argentina, pasando por el Chaco paraguayo. Los superiores de la orden lo convocaron a que regrese a Lima, y aunque a él no le atraía la vida citadina, lejos de los hijos espirituales que había adoptado, obedeció al llamado. Tras arribar a la capital del Virreinato del Perú, le fueron encomendadas altas responsabilidades y cargos importantes, lo que no impidió que continuara viviendo en espíritu de desprendimiento y pobreza.
Francisco ya se había convertido en un apóstol de plazas. Era muy bueno para hablar en público, sin reparos excesivos ni exageraciones. La Plaza Mayor de Lima se convertiría pronto en el punto de encuentro de quienes esperaban con ansia su predicación. Y como era de espíritu apostólico inquieto, después de cada predicación realizaba un recorrido por las calles de la ciudad, visitando talleres, casas, hospicios, corralones habitados por gente muy humilde, las barracas llenas de esclavos, conventos y monasterios. A cada sitio llevaba el gozo que se experimenta cuando Cristo enciende el corazón de caridad y misericordia. Golpeado por una penosa enfermedad, San Francisco Solano partió a la casa del Padre el 14 de julio de 1610, día de San Buenaventura, santo al que profesaba gran devoción. La Iglesia Universal celebra su fiesta el 14 de julio, mientras que la Orden Franciscana lo hace el día 24 del mismo mes. Así es como llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho. En este episodio solo mencioné a 3 santos que son muy reconocidos por la Iglesia como misioneros, pero son muchos más santos y algunos de ellos fueron mártires que murieron por amor a Cristo y por propagar su palabra. Algunos en general que puedo mencionar de manera breve son como San Francisco de Asís, San Felipe de Jesús, el apóstol San Pablo de Tarso, San Pedro Claver, entre otros. Recordemos que al conocer la vida de estos santos misioneros vemos el reflejo de su compromiso y amor por Dios y por el prójimo. Aparte que a nosotros nos dan esa inspiración de tener un alma misionera hacia los demás. Ahora comprendemos la importancia de este mes de las misiones. Déjenme en los comentarios, por favor, ¿conocían el significado importante que tiene el mes de las misiones? ¿Qué opinan sobre ser misioneros? ¿En algún momento han colaborado o han ayudado a los misioneros? Estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Eso sí, aclaro que cada opinión es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma y seguirme. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchen en Spotify. En YouTube, en X y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez, en Instagram como podcast-gc y en TikTok como podcastgc. Y ya sabes, si te gustó este episodio dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes, Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima. Primeramente Dios.